Muy buenas tardes, amigos de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Queremos iniciar este conversatorio el día de hoy saludando a algunos amigos, particularmente al Ballet Folclórico de la Universidad Austral de Chile, dirigido por Lisette Scherster, al Conjunto Folclórico de Pica y a Reboles de la Patagonia. A todos ellos nuestros cariños por seguirnos también. Les mandamos un gran abrazo y por supuesto al fondo Margot Loyola Palacios. ¿Ah? Así que vamos con nuestros invitados con dos temas interesantísimos el día de hoy. Muy buenas tardes amigos, vamos a partir por el norte de Chile. ¿Cómo está Mr. O'Ryan? Muy bien, muy bien. ¿Qué- Aquí en el desierto haciendo patria. Haciendo patria, ahí en el desierto, en esa hermosa, bueno, isla de Pica, ¿no? Oasis. Oasis de Pica, bueno, sí, Oasis. el desierto más árido del mundo. Y bueno, más abajo está nuestro amigo Javier Muñoz del extremo austral, en este caso de Punta Arenas. ¿Cómo está Javier? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes, Juan Pablo, Osvaldo y por supuesto a Mr. Ryan. Y por supuesto, nuestro maestro, el profesor Osvaldo Cádiz. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Muy bien, pues. Feliz de poder ver rostros amigos. Sí, No, Gracias, amigo. claro, no voy a decir cuántos años nos conocemos con Mr. O'Ryan. ¿Ya? Y si bien es cierto que con Javier hace poco tiempo que nos conocemos, pero Javier es de esa persona que cuando uno lo conoce da la sensación de haberlo conocido toda la vida. Así que también es un amigo Gracias. antiguo. sí, bueno, aprovechar de saludar también a todos los amigos que nos están viendo. A Mario ya está conectado, a Sergio Ariel Muñoz, a Agustín Corbalán, a Felipe Muñoz también. Así que a todos ellos un gran abrazo y vamos a comenzar esta transmisión conversando un tema muy interesante que tiene que ver, a juicio nuestro, también con la cultura tradicional, ¿ah? Con las manifestaciones propias de la cultura tradicional y que refiere a ciertas fiestas religiosas. Y de a partir de esas fiestas también vamos a ir viendo los modelos de transculturación que se han generado, profesor Cádiz. Voy a partir diciendo que el día 2 de mayo, en víspera de la fecha que durante siglos se celebró la festividad litúrgica de la Santa Cruz, eh, rememorando el hallazgo en ese día de la Sagrada Cruz de Cristo por la emperatriz Santa Elena. Esto es en el año 326. Se llamaba Flavia Julia Elena, Elena de Constantinopla también se le conoció, o la emperatriz de Roma, de la Santa Iglesia, bueno, se declaró santa de las iglesias luterana, católica y la ortodoxa. Eso es referido a la Cruz de Mayo. Y también referir en la misma línea a un barrio emblemático en Punta Arenas, el barrio 18, y las actividades que se empiezan a generar a partir de 1981 con la festividad del Nazareno. En estas dos cosas, en estas dos áreas vamos a conversar. Bueno, Mr. O'Ryan, vamos a partir por el norte. Cuéntame, Oye, por favor. espérate un minutito, Juan Pablo. Diga. Creo que es necesario decir que Mr. O'Ryan es como la Biblia. Ah, sí, claro. Es un hombre que sabe muchísimo. Un hombre que ha dedicado toda su vida a todo lo cultural y especialmente a la cultura tradicional, tomando énfasis en el oasis de Pica y en toda la zona. Yo lo admiro mucho por su sabiduría y fuera de eso porque él es muy generoso. Nunca se ha negado a nadie que se ha acercado a pedirle alguna opinión, a pedirle algún dato. Él está llano. Lo estoy presentando porque lo presentamos así, muy frío. Y hay mucha gente que no lo conoce. Porque después te voy a preguntar por tu nombre. Yo quiero decirte, Osvaldo, que mis ojos te conocieron más o menos como 50 años atrás, Aproximadamente. aproximadamente. APP. Sí, Llegaste por acá bien porcillito, sí, ¿no? Y caminabas por las calles y entrabas a muchas casas, junto a Margot. exacto. Y te alojaste muchas veces en la casa de mi suegra, ¿Cómo se llamaba tu suegra? la Frida Herrera. Una maravilla de mujer, maravillosa, bailaba tan linda esa mujer, cachimbo. Sí. Y ahí estaba Gaspar también, tu esposo. Un gran maestro, don Gaspar Vilaxa, Sí. un hombre que Bueno, sabía,
era una maravilla cómo bailaba y los ritmos que hacía de cachimbo y cómo nos enseñaba. Porque aparte de bailar, él fue músico. Por eso. Él tocaba el pistón, ¿no? Exactamente. Y bueno, formó músicos y todos sus hijos y sus nietos y bisnietos son músicos, son adictos a la música. Adicto a la música. Ya. Querido Eduardo, gusto conocerte y saludarte también. Ya, pues. Bueno, de tanto tiempo que te conozco, ¿no? Sí, pues. Sí. De la década de los 60, sí. Cierto. Bueno, yo puedo contar un... 768, por ahí. Mister, Sí. Llegamos por allá con Margot. Mister, ¿puedo contar Y una me anécdota? imagino que en Pica fuiste alguna vez a algún canto de la cruz. De todo, varias veces. Qué bien, qué bien. Entonces no puedo contar mentiras. No, No digo mentira. Tengo al maestro. Y si las cuentas, yo me quedo callado. Oiga, Mister, yo me acuerdo que Dígame. una vez usted me dijo, porque tengo el honor de tener un guayabo allá cerquita de su... Sí, tú lo plantaste aquí. Sí. Y yo me acuerdo Lo plantaste como 15, 20 centímetros y actualmente tiene como 12 metros de alto. Mira, pero lo que más me llamó la atención es que usted me dijo, primera vez que veo un negro con un esclavo blanco. ¿Por qué me dijo eso? Mira, le voy a decir a mi señora. Sí. Y le voy a decir a mi señora, ya nomás que me traiga una guayaba, que corté tu guayaba hoy día. Qué bien, qué bien. Sí, quiero decir que me pase una guayaba. Muy bien. Fanny, pásame unas guayabitas esas que están maduras ahí, para mostrarle a Juan Pablo que él plantó esto hace como 10, 15 años atrás. Más o menos, claro. Sí. Bien, Bueno, entramos en el tema. Sí, por supuesto. correcto, claro que sí. Bueno, Mister, entonces, Diga. 2 de mayo, la Cruz de Mayo, la festividad en la localidad de Pica, muy particular, me imagino, respecto de las manifestaciones religiosas. ¡Ay, qué lindo! Mire. Mire. Bueno, me las manda, Mister. Me las manda. Acá lo voy a tener ahí. Cuéntenos, ¿cuál es el antecedente histórico que tiene la Cruz de Mayo en la localidad de Pica? Por cierto, quiero saludar también a don Iván Infante, alcalde de esa municipalidad. Bueno, como en todo el territorio y en toda América, Pica no está ajeno a los contextos históricos de la llegada de los españoles. Estos españoles están por Pica y más o menos por todo el territorio 1536 a 1600 instalándose, ¿verdad? Con las primeras encomiendas, etcétera, y evangelizando. Y ahí entonces se traen todas estas cosas que corresponden a lo religioso. Y entre eso, el canto de las cruces, Pascua de Negro, ¿cierto? O Navidad, y fiestas también personales con Pica de San Andrés. Y a todos los pueblos le ponen un nombre de santo, ¿verdad? Y mi padre era de Illapel, y allá creo que era San Salvador o San Rafael de Illapel, Sí. y acá fue San Andrés de Pica. Fue bautizado así este oasis el año 1536 a 1540 con la primera llegada de los españoles a este desierto. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a profundizar sobre la festividad en particular, cuáles son las características, porque justamente de eso se refiere la cultura tradicional. Y entonces paso a nuestro amigo de Punta Arenas. No tengo ningún salmón plantado por allá todavía, pero me imagino que los salmones y las centollas son maravillosas. 1981, barrio 18 de septiembre, la fiesta del Nazareno. Javier, ¿cómo es eso que la fiesta del Nazareno se encuentra en Punta Arenas? Porque finalmente nosotros la conocemos en Nazareno de Caguach, fundamentalmente como una gran fiesta. Claro, primero entender la festividad nazarena y la fiesta nazarena en general no se puede separar del pueblo chilote de ninguna manera. O sea, aunque en 1981 sea la primera festividad en la ciudad de Punta Arenas del Nazareno, esto viene con los chilotes. O sea, el territorio de la región de Magallanes está poblado por Chile tardíamente, en 1843, desde Chiloé, por lo cual la cultura chilota es la primera que llega desde lo nacional, porque en el periodo español había habido solamente intentos de navegantes,
pero no habían logrado materializarse con poblados tan antiguos como sucede con Pica, como mencionaba recién nuestro otro invitado. Entonces, sin duda, por eso es que es tan tardía la festividad. Y las características, sí o sí, es en el barrio 18 de septiembre, que es un barrio que nace a la fines del año 50, primero como una toma de terrenos y luego como un barrio de autoconstrucción, donde los chilotes de la última oleada se instalaron en la ciudad de Punta Arenas. Y ahí, junto con ellos, por supuesto, se instala también la devoción nazarena en el centro de los hogares, que recién se comienza a hacer pública en la década del 80, como tú bien mencionabas, Juan Pablo. Uh-huh. Profesor Cádiz, estas festividades que son parte de la cultura tradicional y popular, religiosa en este caso de estos dos territorios, también es representada desde la perspectiva del arte en los escenarios. ¿Cuándo más o menos comienza a representarse este tipo de manifestaciones por agrupaciones artísticas? ¿Desde siempre o ya es más contemporáneo eso? No, el primer grupo, digamos, que hace una propuesta musical es el grupo Millaray, en donde Gabriela Pizarro canta una bellísima tonada a la Cruz de Mayo, esto ya en la zona del Biobío, si no me equivoco. Porque aquí hay que hacer hincapié en algo. En la fiesta de la Cruz de Mayo se mezclan antiguos ritos agrarios, según algunos estudiosos, con lo que aporta después la iglesia. Porque si nosotros nos damos cuenta, la cruz se viste con flores, no está el cuerpo de Cristo, es solo la cruz. E incluso hay algunos lugares en que la visten como una persona y le hacen pantalones, chaqueta, etcétera, de papel de volantín, la visten. Y en algunos poblados de nuestro norte también visten a la cruz, ¿te fijas? Y las llenan de cinta. Hay todo un rito en esto, porque la cruz tiene una gran simbología para todos los pueblos de América. Sin ir más lejos, nosotros sabemos que para nuestro pueblo mapuche, el número 4, la cruz, ¿cierto?, es sagrado. Están los 4 puntos cardinales, ¿ya? Uh-huh. Y en el norte, la división en la cultura aymara, cuando se dividen los aiyus, los de arriba y los de abajo. ¿Te fijas? Hay una cruz, Mr. O'Ryan, ¿cómo se llama esa cruz tan antigua? ¿La chacana? ¿La cuánto es? En los geoglifos está representada la chacana. Esa, pues. Sí. ¿Ves tú? Es decir, ya está la cruz. Y como siempre yo me paro y voy a buscar algo para mostrarse. Vaya, mientras tanto yo sigo conversando con los invitados. Javier, no sé si tú tienes retorno ahí o está muy fuerte porque sí. se acopla, digamos, en la transmisión. Si le pudieras bajar un poquito al volumen, te lo agradecería. Estoy con audífonos, así que no. O hay un parlante que está funcionando ahí. Bueno, Mr. O'Ryan, la cruz la cruz a la que hacía referencia Osvaldo son rombos que están representados en los geoglifos, ¿ya? Así que son rombos. Y es una característica muy potente en todo lo que son los registros petroglíficos y geoglíficos en la zona de Arica hasta bien abajo del desierto. Y bueno, algunos dicen que también tienen una mirada de lo que es la chacana, la que está acá al sur. Yo siempre miro hacia Punta Arenas de acá, mirando la chacana, así que miro la cruz y ahí bajo la vista ya veo a todos los de Magallanes, ¿verdad? Cuando estuve por Chiloé me llamó mucho la atención cómo se veía desde allá esta cruz del sur, ¿verdad? Y que acá cuando observamos esa cruz del sur está acompañada en la puesta de sol ya con el Orión en este momento y saliendo por el este el Escorpión. Así que tenemos un cielo maravilloso para poder nosotros observar y que nuestros nativos también hicieron en sus caminatas, en sus caravanas, observando el espacio y dejando muchas de esas figuras entonces también impregnadas en sus artes rupestres como estos rombos y que también algunos dicen chacana. Pero
Otros también lo asocian con lo que es una bandera de identidad, que es la huipala, ¿no? También hacen también sus figuras ahí. ¿Y tiene alguna representación agropastoril? ¿Sí? Esta cruz es de la provincia del Loa. Correcto. La tienen en todas las casas, en los poblados, arriba. Sí. Pregunté yo en los lugares qué simbolizaba estos vellones de lana que están arriba y a los dos lados. Me dijeron, esos son las nubes. Correcto. Para nosotros la lluvia es beneficio. Entonces estamos pidiendo a la cruz, que está la división de los poblados de ellos, ¿ya? De los poblados de ellos en esta cruz, que haya lluvia para que se utilice a la tierra, a la madre tierra, a la Pachamama. Por lo tanto, podríamos hablar muchísimo. Y aquí yo quiero recordar a una mujer que ha hecho un trabajo extraordinario, que es Patricia Chavarría, en la zona del Biobío, y gran parte de lo que hoy día se está haciendo con la fiesta de la Cruz de Mayo en esa zona, se debe al trabajo de esta mujer, que durante años se dedicó a estudiar y a motivar a la gente a que reactivaran esta fiesta. Y está reactivada, está plenamente vigente en estos momentos, tanto en el Maule como en la zona de Ñuble, en Concepción, en Talcahuano, ¿ya? Y yo hoy he tenido una emoción muy grande porque un alumno, Claudio Andrés Constanzo, me mandaba una foto y me dice, y me muestra una cruz con flores y todo, muy linda. Yo lo felicito y le digo que de dónde es. Y me dice, la hice yo, la tengo en mi casa, aquí en Santiago. Porque me dice, mi familia tradicionalmente hacía la cruz allá en Coelemu, cerca de Concepción. Hacia la costa, mis tíos, me dice, todavía la siguen haciendo. Entonces, yo no quiero que esto se pierda, así que él hizo su cruz y la tiene en su casa. Así que un abrazo a don Claudio Andrés y felicitaciones por revivir esa tradición familiar. Sí. Cuando caminas por Villorrio de los Andes, hacia el Cusco, hacia San Pedro, vas a encontrar que en los techos de paja, hay una pequeña cruz, y también eso tiene varios significados, pero el más profundo es protección. Sí. Y acá en Pica, de los comienzos de la colonia, la gente se quiso proteger detrás de la cruz, ¿verdad? Para espantar males y todo lo que está dentro de la cosmovisión cultural religiosa. Pero en Pica se canta las cruces, se fue increciendo esta actividad acompañado del violín, de la bandurria, sí, y de algunas tonadas, ¿cierto?, que tiene sus partes, tiene su cuerpo. Hasta como también el canto de los pastorcitos en Pascua de Negro, termina con lo que es la cacharpaya, que es la despedida. Y acá en Pica hay un eje donde el asentamiento nativo, el pueblo originario, acampaba alrededor de estas vertientes, que ahora voy a contar de las vertientes, y a esa franja, que es la parte sur del oasis, se le llamó la banda. Sí, arriba. Y cuando llegaron los españoles aquí, ¿cierto?, encontraron que detrás de esta población, a 100 metros, 200 metros, etcétera, había una cantidad inmensa de cementerios indígenas, y se les llamaban los gentilares. Claro. Entonces, allí en la parte alta, en el morro natural, donde estaba el cementerio, que es clasificado en Pica como el cementerio Pica 1, porque hay 12 cementerios clasificados. Uno de los famosos es el Pica 8, que está en Matilla, que ha sido un lugar de estudio importante para la universidad, etcétera. Y entonces, esa cruz es bien interesante, es la primera que se canta en este mes de mayo, porque en Pica se canta todo el mes, a partir de hoy día 3, ¿verdad?, hasta o día 4, ¿no?, de la noche entonces, del día 3 hasta el último día de mayo, y se le cantaban las 6 cruces.
Y esta es la primera que se cantaba el día 3, sagradamente es la primera, y se le llama, los antiguos le llamaban la cruz del gentilar, la cruz del morro, la cruz de la banda o la cruz de las ánimas. Y esa está en el centro de la población. Y como es una franja de población, al extremo oeste, saliendo hacia el mar, estaba la cruz de Chopa. Y saliendo hacia el este, hacia el Huasco, hacia la montaña, arriba estaba la cruz de Portillo, en ese eje. Porque ese es el lugar donde se movía esta gente, ¿cierto?, de mar a los Andes y bajar a la selva, en las trayectorias, ¿cierto?, caravaneras. Bueno, y después entonces aparecieron otras cruces, como la cruz de Concoba, que está al lado norte del valle o del oasis, y la cruz de Miraflores. La única cruz que conservaba hasta cierto tiempo una tradición que aún se hace en muchas partes y quebradas, es que la gente va a buscar la cruz, traerla al pueblo para vestirla, hacer todas las liturgias, sí. Terminado todo el periodo, la iban a dejar hasta el otro año, ¿no? Y acá que comienza a esa función es la cruz del Portillo, que es la que está bien al extremo, en una parte, ¿cierto?, en un abra, que es un paso como obligado para salir a la cordillera, que se llama el Portillo, ¿verdad? Y de repente nos ocurren cosas que les voy a alegar, que llega gente y le cambia el nombre a muchas cosas. El otro día me llamaron y me dijeron, oiga, ¿usted nos puede hablar de la cruz del baile moreno? Y yo no la conozco, le dije. No, es que ahora la cofradía de baile religioso se han repartido las cruces. Entonces está la cruz de los gitanos, la cruz de la diablada, la cruz de los morenos, y la cruz de la banda es ahora la cruz de los morenos. Pero ya creo que tenía todos esos apellidos la cruz, ¿no? Pero está la cruz, ¿cierto?, que está también representando una parte de la toponimia del valle, un sector, y un sector determinado de agricultores y población han adoptado, ¿cierto?, esta cruz para ellos festejarla. Y entonces ahí se reúnen y juntan todos, ¿verdad?, sus agapes para compartir con toda la gente que asiste, ¿no? Y compartir con los músicos, con los cantores. Y es largo, es una ceremonia de 3 horas, de que comienzan a cantar a que termina. Y lo hacen en el lugar en el mes que hace más frío en Pica, ¿no? Deben hacer como 16 grados, 16 grados de temperatura. Y eso acá en Pica hace mucho frío, porque estamos acostumbrados a los 25, 26. Mira, hoy día estamos con 23, 24 grados. Hace poquito, ¿cierto?, está empezando a bajar. Y la gente va con sus ponchitos y pone en el suelo, pero ya también, ¿cierto?, hay esas miradas políticas de hacerles mesitas de cemento, banquitos de cemento, ¿verdad? Y ya va cambiando la identidad, va perdiéndose el trasfondo del asunto. Incluso ahora hay una nueva cruz. En la política, ¿cierto?, local, etcétera, algunos por aquí por allá se han juntado y dijeron, hagamos una cruz que sea la primera que se le cante en el mes. Bueno, hicieron la cruz y la denominaron la cruz del amor, que está ahí donde están los dinosaurios. Entonces, la cruz del amor, ¿no? Y así han salido una cantidad de cruces que hay un aumento. Yo conocí 5 básicas, pero ahora hay como 10 que se le cantan en todo alrededor. Y están toda la semana yendo la gente, y son los mismos, que van para allá, para acá, ¿cierto? Los cantores, sí, son los mismos. Solamente los que están ahí como alférez de la cruz son los distintos. Oye, Mr. O'Ryan, pero ¿los bailes religiosos no le van a bailar a la cruz? No. Solamente a cantarle. Tampoco, ellos como que quisieron apadrinar una cruz. Como no tenían mucho que hacer, entonces también aquí se dieron una peguita más. Pero la identidad, ¿cierto? Los usos y costumbres, en este sentido religioso, se van trastocando, se van perdiendo. Y se van modificando. Sí. Por ejemplo, nosotros, ¿cierto? Para nosotros, la cruz era la cruz del Portillo. Porque eso se llamaba el Portillo, esa era la salida hacia la cordillera.
¿verdad? Pero de repente vino un encargado de turismo, hizo una mesita y un toldito, y ahora se llama El Mirador. Claro, es un mirador, pero se pierde lo ancestral, pues, el abra el portillo, ¿cierto? Es la puerta, un abra es la puerta, es un portillo para pasar del oasis, ¿cierto?, a la montaña, ¿verdad? Ya le han cambiado el nombre. Como mirador. Y así también, ¿cierto? Hay cosas que son toponímicas que de repente nos descolocan, porque una cosa que se llamaba tanto, ahora le cambiaron el nombre. Y entonces ahí uno se pierde un poco, ¿no? Y bueno, yo creo en las evoluciones de las cosas, pero a veces, ¿cierto?, son inconsultas algunos cambios. Mr. O'Ryan, después vamos a pasar de inmediato con Javier. Algunas preguntas para usted. ¿En qué minuto o desde qué época la Iglesia Católica se hace presente en estas manifestaciones? Y si se hace presente, yo creería que sí. Y Carolina nos dice que en el norte de Chile hay más de 800 cruces que se celebran. Sí, Claro. En Azapa, en Camarones y en todas partes. Acá en Pica está la Huayca. Cada pueblo tiene una o dos cruces, Macaya, Mamiña, ¿verdad? Una cantidad inmensa de cruces, ¿no? Hay más cruces que volcanes. Mire, está bien. Hay 2.000 volcanes que andan por ahí. Cuando tú vas llegando a los poblados, generalmente tú te encuentras con las cruces. Sí. Porque las quedan ahí. Sí. Si hoy viniera a Pica, ha ocurrido un fenómeno. Que generalmente estas cruces se visten 3 días, 2 días o un día antes, en la víspera de que le toca el turno. Entonces ahí van las personas y llevan, como tú dijiste, de bolsa de papel de volantín, llevan para colocar la velita, para que no se apague, y se hacen un cambuchito bonito, tiene un nombre eso, y hacen un arco alrededor de la cruz y la llenan de flores, muy hermoso, la vista es muy linda. Pero como ahora estamos con este temita, ¿verdad?, que estamos todos pasando cosas así, yo me acuerdo y ya la todas, pero no se puede, entonces han acordado hacer eso. Y yo ayer pasé por Concoa y me extrañó que ya estuviese vestida, porque esa cruz se le canta como el día 15, el día 20, pero ya está vestida. Y están todas las cruces vestidas. Como un símbolo de respeto, ¿cierto? De recordar o sentir de que realmente no se la puede cantar cuando entonces la tienen vestida para todo el mes. En esa devoción... Y eso queda ahí y no se toca. Eso se vistió y es como las coronas que se colocaban en el cementerio. Se cuelga ahí, hay unas de lata y ahí queda y no se mueve, ¿cierto? Ya cuando falta una semana antes para la fiesta, algunas cosas se rescatan, se repintan, se retocan para nuevamente usarlas, pero ahí están las cruces, así que se puede sacar una foto y te lo voy a mandar mañana pasado, Juan Carlos. Pero con todo gusto y lo vamos a publicar. En esa misma línea de idea, entonces, y pasando ya a Punta Arenas también, Javier, esta fiesta devocional también religiosa, que yo creería se enmarca dentro de los sincretismos religiosos culturales, ha ido tomando fuerza, entiendo, en el barrio 18 y en otras localidades de Punta Arenas. ¿Cómo es que se vive esa fiesta? ¿Qué representa para la comunidad? ¿Es parte de la identidad cultural de Punta Arenas también? Hago esta similitud porque ya vemos que en Pica hay una fuerte, digamos, apego a la identidad cultural al vestir ya las cruces, por ejemplo. Pero en el caso de esta festividad del Nazareno, ¿qué es lo que ocurre? Son varias cosas. Primero, ya mencionamos el sentir como lo propio de Chiloé en la región de Magallanes, en lo devocional, esta imagen de Jesús Nazareno. Justamente en el periodo del año 80, cuando la devoción sale de la casa de la familia Unquén, ahí vemos justamente la imagen del Nazareno al lado de Don Osvaldo, es una devoción que logra que las personas vuelvan a tener un orgullo por el ser chilote. Porque en un primer momento la persona de Chiloé, especialmente en la década de los 80, 70, aquí en Magallanes, cuando se le preguntaba dónde era, ellos decían de Puerto Montt. Es decir, escondían un poco su origen por esta distancia o porque podían sentirse discriminados por ser chilotes. Entonces,
la imagen del nazareno logra afianzar o volver a enorgullecerse del ser chilote por parte de este poblador de la isla que ya vivía en la ciudad de Punta Arenas. Y esta devoción tiene los carices bastante similares a los que vive el chilote cuando llega a la región. Llega primero a la casa de los familiares. Segundo, está como en un espacio prestado. Cuando llega a la parroquia de Fátima, que es la parroquia del centro del barrio de 18 de septiembre, se le da una pequeña sala donde esta comunidad se reúne, primero con un pequeño cuadro que era en blanco y negro, después lo mandaron a pintar, la familia de doña Francisca Unquén, y después, ya entrados los 80, llega la imagen desde el obispado de Ancud, que es la imagen actual, que tiene algunos remozos, especialmente la expresión de la facial, los pies y las manos, que no las tenía como son ahora, igual que la cruz, pero han sido modificaciones artísticas que han realizado en el tiempo. Y esta imagen pasaba al altar principal solamente en el mes de agosto para la novena y la festividad, que en Caguach es el 30 de agosto, día de Santa Rosa, y en Punta Arenas el último domingo de ese mes. Para finalmente la década del 2000 poder llegar a tener su propio santuario, primero en una capilla provisoria que aún se encuentra con algunas ampliaciones, pero la capilla provisoria, y con el anhelo del santuario definitivo. Entonces, todas las canciones del Nazareno, que son propias de hechas aquí en Magallanes, con ritmos chilotes, las oraciones, incluso la devoción propia, habla del anhelo del santuario definitivo. Y por eso se asocia tanto a la vida de Chilote. Que llegó primero a la casa familiar, luego quizás se sintió ajeno en una casa no propia, hasta poder construir su espacio particular, de tener su propio lugar. ¿Y eso? Por eso quizás la unión. Y para cerrar solamente, de las devociones populares que hay en Magallanes, religiosas, la más grande en cantidad de personas y de fieles es sin duda la de Jesús Nazareno. Y esa expresión que tú me preguntabas, Juan Pablo, sobre la dimensión territorial, primero fue Punta Arenas, luego llegó Puerto Natales, que es la ciudad más al norte que tenemos en la región de Magallanes, cruzó a la isla Tierra del Fuego por venir, y después se digregó, al igual como lo mismo Chilote, por la Patagonia chileno-argentina, a Coyhaique, a Aysén, a la provincia de Santa Cruz, a la provincia de Tierra del Fuego en Argentina. Exacto. Entonces, está en cada ciudad donde hay chilotes, hay un nazareno. Uh-huh. Y es así como se ha ido demostrando que esta devoción nazarena cubrió la Patagonia. Es más, en el año 92, aquí está la bandera como imagen, se bendijo la bandera en Punta Arenas, y es la misma que ahora se usa en Caguach, se usa en Aysén, se usa en Argentina. O sea, de la devoción patagónica nació también algunos símbolos que son ya propios de esta devoción nazarena de la Patagonia y del cono sur de América. Uh-huh. Bueno, comentarles que para nosotros es muy importante hacer estas vinculaciones ya de dos lugares diferentes, del norte y del sur de nuestro país, porque finalmente creemos, profesor Cáiz, que es parte de nuestra identidad cultural o nuestra diversidad cultural. Sabemos que en cada una de las cruces de mayo hay ciertos ritos, con porotito y zapallo, por ejemplo, y ciertas costumbres particulares. En el caso del nazareno pareciera ser entonces que es parte de la identidad regional y cultural de Punta Arenas, ya digamos, por la cantidad de participantes que hay. Quiero aprovechar de saludar, por cierto, le mandan mucho cariño a todos ustedes, a la familia Galindo Díaz y Andrea López de Coyhaique, que también están diciendo lo importante que son estos programas. Las cruces de mayo y estas festividades religiosas tienen la pregunta es para los tres, una raigambre importante dentro de la naturaleza de el cómo somos como chilenos. Desde ahí podrían, cada uno de ustedes, voy a partir por Javier, después el míster y el profesor Cáiz, señalarnos en sus palabras la significancia que tiene para el ser estas festividades religiosas y cómo son planteadas en el ámbito de la visibilización de aquellas. Bien. Sin duda, como recién mencionaba, el concepto identitario en la devoción nazarena es ahora sí podemos decir públicamente que somos chilotes sin ningún problema. Ese es el primer llamado. El segundo, que aunque la primera generación de pobladores del barrio 18, de gente que venía de Chiloé, ya lamentablemente ha fallecido, los hijos y los nietos siguen estando parte de la devoción, aunque ya son nacidos en Punta Arenas la mayoría de ellos. Entonces, ya no es solamente de los chilotes, sino que de estos oriundos de Chiloé, de estos herederos de esta devoción, pero ya patagónicos
patagones, magallánicos, como se quiera llamarles. Eso por un sentido. Y lo otro, cuando las devociones religiosas que tiene la Iglesia de Magallanes presente, ninguna ha tenido la cantidad de fieles o de adeptos que tiene el Nazareno. Por ejemplo, la devoción de María Auxiliadora, que es una devoción que trajeron los salesianos, que es la congregación más importante en la región, a pesar de tener 4 colegios en la ciudad de Punta Arenas, de tener una gran cantidad de exalumnos, me incluyo entre ellos, no logra la misma cantidad de adeptos en su festividad. Y eso demuestra también el cómo la persona se logra identificar en la imagen, no solo por el origen, sino también como este Cristo sufriente, este Cristo migrante, y este Cristo en el cual logran identificarse en los momentos más difíciles. Y por ahí viene ese sentido de cómo la misión que realizaron primero los franciscanos en Chiloé logró adentrarse en significar la vida en la imagen misma. Y ahí logra tener sentido la imagen. Sí. Mister, desde su perspectiva, la importancia también para el ser, para la persona, para ustedes como habitantes, digamos, no diría insumo, sino como parte esencial del comportamiento social de una comunidad que la identifica y que la diferencia de otra. Acá en Pica y en el norte, muchas actividades religiosas tienen como fundamento el respeto, ¿no? Y a la gente le gusta que les respeten sus creencias. Yo soy uno de ellos que respeto las creencias de muchos, ¿verdad? Para mí la cruz tiene un significado profundo con respecto a la salvación de mi vida, de mi alma, de un Cristo que pagó un precio enorme por rescatar nuestras vidas para salvación. Un instrumento que era usado o utilizado para sacrificar a bandidos, a malhechores, ¿cierto? Pasó a ser un instrumento ahora de admiración, de devoción, porque allí Jesús derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión, ¿cierto?, de las almas, y aún más, ¿cierto?, la cruz no venció a Cristo, Cristo venció a la cruz porque Él resucitó, no se quedó en la cruz, ¿verdad? No se quedó tampoco en la tumba. La cruz, ¿cierto?, nos lleva entonces a creer en un Cristo resucitado, en un Cristo que ministra en los cielos por cada uno de nosotros. Y Él llegó allá porque pasó por este sacrificio de la cruz. Por lo tanto, ¿cierto?, la gente tiene mucho respeto a la cruz, como también mucha devoción a Cristo en sus distintas fe o manifestaciones de fe. Este norte está lleno, ¿cierto?, desde Pica, como era el último bastión del Perú en aquellos tiempos pasados, ¿verdad?, o quizás San Pedro, hasta muy al norte, ¿cierto?, de nuestro continente. Fíjate que acá, peruanos, ya hay en Iquique una tremenda procesión, al igual que en Lima y en Tacna, ¿cierto?, la procesión del Señor del Gran Poder, el Señor de los Milagros, etcétera, etcétera. Mucha gente va de aquí a Lucumba en septiembre, ¿no?, a la fiesta del Señor de Lucumba. Una inmensa devoción a Cristo, eso me parece bien, que la gente, ¿cierto?, comienza a mirar más a Cristo como su Salvador. Muchas gracias, muy reflexivas sus palabras, se las agradecemos, mister. Profesor Cádiz. Acá en Santiago tenemos al Señor de los Milagros, hombre. Ya llegó. Claro, ya llegó hace años. Y está en una parroquia, la parroquia de los inmigrantes, en el Parque Bustamante, y de ahí llega a nuestra catedral. Y yo he estado en la fiesta en Lima del Señor de los Milagros. Y van siguiendo el mismo rito que allá. Están las mujeres con los pebeteros que van retrocediendo. Viene el anda del Señor de los Milagros, las bandas de músicos, los mismos cantos. Es impresionante. Y se junta una cantidad enorme, enorme de gente para el Señor de los Milagros. Pero a mí hay algo bien importante. Tú me hiciste una pregunta, Juan Pablo. Existe la costumbre ahí en la zona del Maule de hacer unas grandes luminarias, unas fogatas, porque la gente va por los caminos con la cruz y van pidiendo víveres, mercadería. ¿Por qué? Porque van con un saquito. Dice, y cuando no le dan,
Por ejemplo, aquí va la Cruz de Mayo, ¿ya? Y esta es la casa de los tachos donde viven los borrachos, ¿ya? Porque no les quisieron dar nada. En cambio, en la otra sí dicen que les dieron. ¿Por qué? Porque después va a haber una comida en que van a participar todos los que se sumaron a la procesión que va por los caminos y que le van cantando. Y en distintas partes colocan esta fogata y está la creencia que aquella muchacha que salta, que quiere casarse durante el año y salta la fogata, va a encontrar novio. Y si está de novia, salta de la mano de su pretendiente, para que vengan todos los beneficios de la cruz, de las bendiciones de Dios, para ese nuevo hogar que se va a formar. Y un detalle, se grita mucho, viva la Cruz de Mayo con porotito y zapallo, porque una de las comidas es hacer justamente porotos con zapallo. De tal manera que está todo esto unido, es un gran aglutinante social. Antiguamente, fíjate que en Rari se encendía un árbol, se quemaba un árbol y la gente se colocaba alrededor. Y ahí se bailaba una versión de cueca cruzada, que nosotros logramos aprenderla con Margot, que nos la enseñó, entre otras, María Concepción Toledo. Ya la logramos rescatar. Pero así como ha ido ocurriendo que para el norte también, cuando ustedes tiran los fuegos artificiales para las fiestas patronales, hay que pedir un permiso. Acá también las luminarias hay que pedir un permiso, ya en el cerro no se puede enrar y prender ningún árbol, por ejemplo, porque está prohibido. Incendio forestal y está todo prohibido. eso. Pero sí se mantienen en los caminos todavía las fogatas. Y en algunos lugares a estas cruces les cuelgan panes con figuras de pajaritos. Y en otras partes colocan un canasto con estos pajaritos abajo de la cruz. Y si tú quieres comerte uno de esos panes que generalmente son dulces, tienes que decirle un verso a la cruz y al final decir, venga para acá este pajarito y sacarlo y llevártelo. ¿Ya? Eso está totalmente vigente y reactivado en muchas partes. Ya lo dije por doña Patricia Chavarría. Sí. Profesor Cay, Mister O'Ryan y Javier, respecto a la pregunta que nos hace Carolina de por qué en mayo, yo lo voy a referir que justamente porque en ese instante se conmemora o la festividad litúrgica hallazgo de la Sagrada Cruz de Cristo por la emperatriz Santa Elena, en este caso Flavia Julia Elena, o la emperatriz de Constantinopla se le llamó. La pregunta, Mr. O'Ryan, Chacana me dicen, ¿y por qué se asocia Chacana a la cruz? ¿Cuál es la asociación que hay Chacana a la cruz de Chacana? Eso para que nos explique. Y en este caso, se marca una diferencia, ¿hay alguna diferencia distintiva entre Chiloé y Punta Arenas? Y la pregunta para usted, profesor Cáiz, ¿se respeta el valor de las festividades en las propuestas artísticas? Partimos con Mister. Ya. Mira, hay muchas cosas que si cuando las hablamos, algunos entienden, otros no. Está dentro de los usos y costumbres. ¿Ya? Chacana es como decir, el antiguo decía cruz. Para nosotros es una cruz, la forma de una cruz. Entonces ellos no conocían el término cruz, ellos conocían el término chacana. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, hay cosas que están dentro del sincretismo y que hay cosas que corresponden a usos y costumbres del pueblo originario, pero que todavía están vivos con nosotros y se siguen transmitiendo, ¿verdad? Por ejemplo, Pica tiene una cultura agraria, a pesar de ser un tremendo desierto. Pica es un pequeño oasis que milagrosamente tiene sus vertientes, que la hace producir frutas, que son pero una maravilla en su contexto y fragancias, como el mango, la naranja, el limón, etc. Pero el agricultor te dice a ti, oye muchacho, ¿mañana vas a estar desocupado? Sí, voy a estar desocupado, don Pedro. Entonces tú me vas a ayudar a payar limones.
¿Tú entendiste lo que te dije? A recoger. A recoger, ¿no? Claro. Pero uno no entiende. Pero sí, dentro de la comunidad, de la sociedad, hay muchas cosas que se entienden. Anda a buscarme agua al chilín. ¿Quién? Uno de afuera te escuchó, pero no sabe lo que es. Pero el de acá sabe qué es el chilimpo, qué es el putunco, qué es el pongo, o la cosa, ¿no? Y en las comidas igual. La patasca, por ejemplo, ¿no? Una patasca, ¿no? Sí. Y así te puedo contar, es largo, muy largo. Pero eso nada más. Por ejemplo, muchas cosas que llegaron con los españoles se fueron insertando en algunos usos y costumbres que ya el pueblo originario practicaba o tenía. En el caso de la cruz, yo asocio qué es del originario, ¿cierto? Y qué es de esta gente que llegó. De esta gente que llegó es la cruz, con todo, ¿cierto?, lo que tiene en su desarrollo histórico, como ya contamos, ¿cierto?, del sacrificio de Cristo. Ellos vienen con Cristo, vienen con el evangelizando. Pero hoy en día la gente se persigue y hace la señal de la cruz en su cara, en su rostro. Es una señal de la cruz. O usan también un crucifijo como algo, ¿cierto?, que lo lleva muy adentro. Y el originario, ¿qué hacía si no conocía la cruz? Pero también tenía algo similar, que son las apachitas o las apachetas. Sí. Mientras va caminando, va saliendo del pueblo, ¿cierto?, llega a un lugar que para él es un espacio sagrado. Sí. Y él ahí, ¿cierto?, viste ese montón de piedras, ¿cierto?, y tiene unas hutas, unas casitas ahí, ¿cierto?, unas ventanitas, y ahí pone moneda, pone alfajor, pone limón, pone agüita, para el espíritu. Y a ese espíritu le pide que lo acompañe, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto está en la pampa. Las cruces aquí nunca han estado dentro de una casa o de un salón. Están en la pampa, están afuera del oasis. Hay que caminar para allá, ¿cierto? Y allá, cuando hace mucho frío, ya lo esperaban con 5 o 6 fogatas alrededor de la cruz, y ahí la gente se llegaba a la arena, tiraba un ponchito, y mientras iba ocurriendo las ceremonias, los cantos, los encargados iban pasando ponche, ¿verdad? Vino calientito, un alfajor, una condesa, etcétera, y eso ha sido siempre en todas las fiestas religiosas, llámese como se llamen estos pueblos y quebradas, que cuando terminaba la liturgia, la ceremonia, invitaban al pueblo, los alférez, invitaban al pueblo a una boda. Las bodas eran comer maíz, etcétera, etcétera, chicha, qué sé yo. Y eso son los usos y costumbres, ¿verdad? Entonces, a veces hay una fiesta y yo me siento y digo, esto tiene olor a ser muy antiguo ante los españoles. Y en el caso de una fiesta que implica que es San Andrés, claro, hay sincretismo, hay cosas que practicaba el pueblo originario. El pueblo originario, ¿cierto?, no era un pueblo al lote, era una sociedad muy bien manejada, de una cosmovisión bastante importante en su cultura. Ellos no vivían al lote, ellos planificaban, ¿verdad? Ellos tomaban acuerdos, ellos evaluaban. Y entonces se juntaban un día para esas actividades, ¿verdad? Y los caciques, ¿cierto?, se sentaban a fumar, ¿cierto?, se sentaban a compartir y a tomar los acuerdos. Entonces eran gente que tomaba acuerdos, que los desarrollaba, ¿cierto?, y después los evaluaba. Nosotros a veces hacemos muchas cosas tipo bomberos. Cuando hay incendios salimos a apagar el incendio, pero somos a veces una sociedad desordenada. Bueno, y nos pasa un poco ahora en este tema que estamos viviendo todos, ¿cierto? Hay una sociedad media desordenada que no acatan nada, y pasa lo que pasa. Exacto. Pero esa gente no. Incluso no cualquier muchacho iba y se casaba con cualquiera. Había toda una ceremonia para pedir la novia, etc. Y el muchacho tenía que hacer también una prueba, si se la podía o no se la podía. Entonces vienen muchas cosas aquí, son folclóricas, ¿cierto? Están haciendo parte del folclore. Es una cosa de cómo hacer y cómo hacían. Hoy en día hacemos muchas cosas, ¿cierto?, arrastrando cosas que eran de los antiguos, eran del pasado, ¿verdad? Y nosotros jugamos al trompo, o jugamos a las canicas, a las bolitas. Ellos jugaban al palame. Hoy en día jugamos al golf, pero los amigos mapuches jugaban a la chueca. Eran cosas que vienen de más atrás. Hay muchas cosas que vienen de mucho más atrás, pero que desgraciadamente le hemos puesto la pata encima y hemos tratado de anularlo. Entre eso, la lengua, ¿no? Y si hablamos de chacana y hablamos de esas cosas, esto es la lengua.
a veces los pueblos tienen un nombre, ¿cierto?, que es bien significativo, ¿verdad? Tica es un vocablo quechua, ¿cierto? Y es bien significativo, es bien profundo, no es una cosa así simple, ¿verdad? Sería largo explicarle, si quieren le explico un poco. Por ejemplo, Iquique, que es la capital de esta región. Vamos a Iquique, pero nadie tiene idea de qué es lo que es Iquique, ¿verdad? Y nosotros sí tenemos, los aymaras, los quechuas, pero no olvidamos que antes que los aymaras y antes los quechuas, había otros que eran los cipayas, los puquinas, los uros, ¿verdad? Claro, entonces hay muchas cosas que las bebemos aún de esas fuentes, y muchas cosas de esas fuentes de los puquinas se quechuizaron, se aymarizaron, como también se castellanizaron. Nosotros en nuestras lenguas hablamos muchas palabras quechua y no nos damos cuenta, como hablamos griego y no nos damos cuenta, ¿verdad? Nosotros decimos zapallo es quechua, decimos cochayuyo, es quechua, poroto, puruto, es quechua, ¿no? Y así, y yapel es quechua, y hay una cantidad de lampas, ñuñoa es pecho, ñuño, celos, ¿no? Ñuño, bueno, y así una cantidad de cosas. Y Quique es un vocablo puquina que significa un gran proveedor, un señor, gran señor, ¿verdad? Ique es un gran señor, como Yupanqui, ¿no? Atahualpa Yupanqui, ¿no? Un gran señor, ¿no? Entonces, Iquique no es solamente ese pedacito de ciudad que hay ahí, o pedazo grande, ¿no? Es toda la costa, un gran proveedor. Si ahí están los changos, ahí están los aymaras que llegaron ahí, ¿cierto? Los uros, hombres del agua, a domesticar el mar, pues ya han domesticado el mar, han domesticado la montaña, han domesticado el desierto y han domesticado la selva. Y nosotros de ellos tenemos que aprender. Y de esas cosas que le pertenecen a su lengua y que nosotros le hemos adaptado, ¿cierto? Le hemos adoptado y incluso a veces le hemos adaptado. Le hacemos perder un poco el sentido. Muchas gracias por esa brillante explicación. Sí, mire, una clase absolutamente. Como en este caballero. Sí. Nos vamos a tener que hacer otra clase también con el Misterio Ryan. Oye, y con, Juan Pablo, sí. tú me preguntaste sobre la puesta en escena de esto. Sí. Yo me atreví a montar algo relacionado con las cruces, pero contó con la asesoría y con todo el trabajo que realizó doña Claudia Bermejo, al interior en Parinacota, en Arica, al interior. Hicimos la fiesta de las cruces, justamente tomamos distintos lugares, porque cada pueblo tiene su propio sistema. Correcto. Y ahí surgen danzas interesantísimas. Hay unos rituales maravillosos. Está el sayari, está el chayachay, por ejemplo. También nuestros afrodescendientes en el Valle de Azapa. Hoy día todavía deben estar cantando. Hacen unos faroles maravillosos. Sí. Por lo tanto, se puede hacer una puesta en escena, pero hay que saber asesorarse con gente que realmente sepa. Correcto. Y profundizar y hacerlo con respeto. Fíjate que a nosotros nos ocurrió algo. Las cruces de esa zona están muy bien vestidas con cintas. Y la primera vez que se hizo la puesta en escena, yo intencionalmente le pedí a los bailarines que ellos vistieran la cruz con la asesoría de una persona y con la ayuda de una persona que fue de Carlos Liberona, ¿ya? Que es de allá de Putre, una zona maravillosa. Y se creó una mística impresionante cuando empezaron a vestir la cruz. Claro. Porque era un ser la cruz. Cuando la llevaron y cuando salieron después, cuando se la llevaron, me decían, sentíamos que era la fuerza del hombre andino, había algo en esa cruz. ¿Y fue porque ellos la hicieron, ellos la vistieron, hicieron parte del rito. Correcto. ¿Te fijas? Entonces, se pueden hacer cosas en el escenario, pero hay que profundizar, no improvisar esto. Porque para las comunidades que son muy sabias y profundas, estas cosas son sagradas. No es llegar y ir y grabar, tomar y hacerlo. Correcto, no. correcto. ¿Te fijas?
Bueno, creo que ahí te di Sí, parte de la perfecto. respuesta. Yo quisiera lo siguiente, maestros, para decirles, porque estamos a 5 minutos de terminar, y luego de eso Sí. pedirles que se conecten al Facebook del IMUS, Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, porque va a estar transmitiendo un programa que hicieron ustedes también en el Teatro Municipal de Viña, así que se lo invito a participar. Y acordarse que el día 7 tenemos el lanzamiento del libro a las 18 horas, el jueves 7. Javier, Sí. quedaron tus palabras y les voy a pedir en ese instante también que hagan sus palabras finales. Esta diferencia entre Chiloé y Punta Arenas. Sí, primero la unidad. El sentido, por ejemplo, que mencionaba recién de señor Raya sobre esta boda final, es el remate para nosotros. La organización es para nosotros el cabildo, los caciques o la autoridad indígena eran los fiscales. Entonces, Claro. la forma de organización en todo el país es bastante similar. O sea, hubo un respeto en cierto sentido, porque hubo una imposición quizás religiosa, pero sí hubo un respeto de la organización para la base religiosa posterior. Eso también se vivió aquí en Magallanes. El sentido práctico de la devoción, cuando Fray Hilario Martínez llega en 1700 a Cahuach, era para unir a estos pueblos. El nazareno en Magallanes lo que sirvió fue para unir a los chilotes de vuelta. Entonces, ahí hay nuevamente otra unidad. Después de esa unidad se logró el armar el ACOCHI, la Asociación de Conjuntos Folclóricos Chilotes. En medio del año 83 se empieza a generar esa organización. Entonces, la figura del nazareno sigue uniendo a los chilotes después de 400 años, de 300 años de historia. Y eso es lo interesante. Y lo otro, que aunque el fin práctico, que sí la unidad, es distinta, ya no hay conflictos tanto como se veía en el método de Fray Hilario, ha logrado unir a la gente en su contexto, en su momento. Hay tradiciones que se mantienen, como el juego de bandera, el remate, lo dije, el tema del bandeo propio del juego, los músicos tradicionales, la corrida, el pasacalle, la corrida de rosca después de la procesión, pero hay otras que se eliminaron porque obviamente ya no era necesario en Punta Arenas hacer la competencia de chalupas, por ejemplo, porque no era el origen. Pero sí se mantienen otras cosas. Por ejemplo, el recorrido de la procesión ha cambiado durante los últimos años, pero sigue siendo el mismo barrio. Siguen levantándose los arcos, esta estructura que solamente dura durante la procesión, que son de rama, que son con flores de papel o de plástico ahora por otro elemento, pero el sentido profundo de la devoción nazarena sigue siendo el mismo a pesar de tantos años de que se ha cambiado, que acá ha pasado, digo. Sí, muchas gracias, Javier. Ahora les pido, y junto con agradecerle a todos, estos programas se hacen muy cortos, profesores. No sé, vamos a tener que repetir todos los ciclos y vamos a pedir la opinión de nuestros seguidores. Mr. Ryan, agradecerle, Javier, agradecerle, le pido sus palabras finales, mister. Mira, este es un gran desierto, uno de los más secos de este planeta Tierra. Tenemos la suerte de vivir en este desierto seco, pero también, estamos viviendo dentro de un pequeño oasis de verde, con todas sus bonanzas que tiene en hortalizas, frutas, etcétera, etcétera, agua, sol, aire, y nos movemos unos con otros en un área cultivada de 300 hectáreas. ¿Qué son 300 hectáreas para alguien que tiene cuánta tierra en el sur? Sin embargo, en estas tres picas tiene un espíritu generoso, bondadoso con la gente que se allega a él y lo abraza bajo este calor intenso, lo abraza debajo de sus árboles frondosos, de árboles de mango que tienen 200 años. 250 años, quizás el más viejo. Es como en el sur, ¿cierto? Esos castaños o pinos, araucarios, esos avellanos, ¿no? Bueno, como es habitual, queridos amigos, siempre pasa la hora, pero ya vamos a conectarnos nuevamente. Javier, ¿estás ahí? Para las palabras. Recordarle que también el IMUS, el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, va a comenzar a transmitir los programas de Marco Loyola. Y Javier, si tuvieras tus palabras.
Bueno, ahí está. Ocurre cada cierto tiempo, entonces quiero saludarlos, agradecerles su participación y bueno, invitarlos una vez más al programa del día miércoles. Vamos a hablar de educación intercultural con dos importantes invitadas y el día jueves al lanzamiento del libro y luego el día viernes. Así que les mando un gran abrazo y ya vamos a subir apartado la despedida de cada uno de los maestros. Así que muchas gracias por su sintonía y nos vemos el día miércoles.